Hola, bienvenidos una vez más a Entrañable. Hoy vamos a hablar de un milagro de Dios. Esto es el testimonio de un pastor nuestro del Ministerio de Benecer, en donde estuvo entre la vida y la muerte debatiéndose a causa del COVID. Es un testimonio impactante, estuvimos en cadenas de oración para mantenerlo y todo. Entonces, pues la idea es de que podamos fortalecer nuestra fe y en momentos difíciles de la vida sabemos de que Dios es bueno y no importa qué pase, Dios siempre sigue siendo bueno. También le damos gracias a Grupo Los Tres S.A. por el vehículo que nos prestaron para poder realizar esta entrevista. Y aquí está a mi espalda, es un vehículo lindo, usted lo puede adquirir ahí en Grupo Los Tres S.A. Bendiciones. Así que bienvenido Pastor Santos Chinchilla. Tal vez usted nos cuenta en dónde pastorea y más o menos hace cuántos años. Bueno, es un privilegio para mí, Pastor Sergito, tener este momento para poder compartir una experiencia y a la vez pues que llegue a muchos hermanos o amigos que nos van a sintonizar o nos están sintonizando. Pero sí, mi nombre es Santos Chinchilla, como ya lo dijera. El Señor me dio el privilegio de estar pastoreando en el estado de New Jersey, en la ciudad de Hamilton, en la Iglesia de Cristo Casa de Refugio del Ministerio de Benecer. Y bueno, precisamente cuando estábamos haciendo los preparativos para celebrar nuestro 11 aniversario, pues nos visitó esa peste maligna que para mí es algo tremendo porque sí, claro, nos vino a damnificar no solamente a mí sino a toda la familia. Ajá. Y es tan fuerte ese caso que aísla a la gente. Estábamos precisamente poniendo una pantalla y ahí se hizo algún trabajo de construcción para poder instalarla y ahí empezó, a mí me empezó una tos que para mí era causado por el polvo, algo así. Sí, el polvo que estábamos trabajando, ¿verdad? Ajá. Y eso fue tan acelerado que, bueno, luego... Y perdón, pastor, ¿y nadie más tenía todo, solo usted? Pues solo a mí me empezó, pero seguidamente eso eran como tres los que salieron ahí afectados. Y ahí empieza la situación bien crítica. Ajá. Porque yo me fui a casa, no pude soportar más. Y me fui a casa y estando en casa tengo una amiga que es médico y le consultó a mi esposa y le dijo qué era lo que yo podía tomar porque me sentía así con una tos pero muy reseca y muy fuerte. Uh-huh. Entonces ella le dijo, tienes un oxímetro, tómale el oxímetro a ver cómo está. Y cuando ella me lo toma, bueno, resulta que estaba a 66. Wow. Y entonces le dice, bueno, lo que hay que hacer aquí es que se tiene que ir inmediatamente al hospital. ¿Eso fue el mismo día que estaban instalando la pantalla? No, el día siguiente, porque... o sea que fue rapidísimo. Fue rápido. El deterioro. Exactamente. Y cuando llegamos a esa parte de ir al hospital, cuando íbamos en camino, mi yerno Juan Carlos y mi hija
empezaron ellos bueno, iban rápido porque mi condición pareciera muy crítica y Sí. él se iba pasando las luces así muy en rojo, pues, porque él iba preciso y ¿Cuál la ambulancia? pareciera ambulancia o los bomberos, ¿verdad? Ajá. Y ellos me comentan ahora después que yo le dije que le iban a llegar los tickets a la casa. Pero Ajá. lo tremendo cuando se dio la entrada al hospital, mi estado era fuerte y la que nos atendió nos dio una noticia, le dio una noticia a mi hija y a mí también, pero no muy aceptada, ¿verdad? Porque le dijo a mi hija, bueno, ya él ya hizo su testamento ¿De entrada? de entrada. A la gran. Eso Qué frío. Después de hacer los análisis de los exámenes, le dijo, ya hizo su testamento porque tenía una neumonía severa. Ajá. Entonces fue así como yo ingresé el 29 de octubre, que estábamos haciendo los preparativos para celebrar nuestro 11 aniversario. Teníamos como invitado al hermano pastor y salmista Jorge James, que iba a estar con nosotros. Ajá. Pero todo eso vino a terminarse porque ya no se pudo continuar con la actividad Por que teníamos. supuesto. Y debido a eso, pues fueron de ese principio, fueron exactamente a partir de ahí 40 días de estar en coma. 40 días. 40 días. O sea, pero usted entró al hospital, le hicieron los exámenes y casi que de inmediato entró a coma entonces. Casi que de inmediato entré a coma. Me dijeron que yo iba a tener me iban a entubar y yo pregunté porque todavía estaba un poquito consciente. Me dijeron que me iban a entubar y yo pregunto por qué me iban a entubar. Entonces el doctor me dijo, corres el riesgo de morir y queremos salvarte la vida. Y eso pues de verdad entiendo otra vez, voy a contemplar esta parte, ¿verdad? Que a mí me parece que eso es un espíritu inmundo, porque ¿cómo es que yo, sabiendo que el doctor me está diciendo que corro riesgo de morir y no reacciono? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues yo conozco la Biblia, ¿verdad? Y debería yo de haber acudido al auxilio y no, eso es algo que no me permitía orar. Entonces, de verdad, y de ahí puedo decir que lo que cuento es lo que me cuentan también, ¿verdad? Pero me imagino, perdón que lo interrumpa, pero me imagino que cuando usted recibió la noticia fue impactante para usted y pues por eso tal vez la humanidad de uno hizo de que no pensara en lo que me está diciendo, sino que le vino a la mente, le vino temor, le vino incertidumbre, ¿qué? Bueno, es algo extraordinario porque yo no sentí temor, por un lado me sentía seguro, pero la seguridad, no sé por qué yo me sentía seguro cuando yo no podía clamar, ¿verdad? Eso es algo insólito porque Interesante. Porque yo debería de estar clamando, porque debería tener miedo para lo que estaba pasando. Pero sí, yo pedir misericordia. Exacto, pedir misericordia, pero yo no hice eso. Bueno, entonces, cuando yo veo ahora las cosas que viene que me pasa esto de entubarlo, ¿cómo es posible que pueda sobrevivir una persona cuando le abren la boca y le trasladan el tubo? Eso es horrible, y estar 40 días en eso. Ahora entiendo también otra parte, ¿verdad? Que 40 es un número de prueba. Ajá. Y ahí tuvo que haber pasado algo, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que me estaban hablando del testamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando y qué era lo que iba a pasar? Entonces,
es bien a veces tremendo y a veces casi inexplicable, porque pasé esos momentos tan difíciles. A lo que yo tengo que agradecer en este momento directamente al Señor y al apóstol Sergio y a su familia, porque ellos de verdad estuvieron orando intensamente por mí e incluso poniendo a los ministros a que se pusieran en oración para pedir por este hombre, que ahorita no se lo pueden ver, ¿verdad? Entonces es el milagro de Dios. Sí, es un milagro. Sí, es un milagro. Pastor, ¿y usted estuvo, obviamente, los 40 días? Me imagino que no se recuerda qué pasó, los pasó en blanco. Los pasé en blanco. Usted fue así, cerró sus ojos y usted sintió como que se hubiera ido a dormir en la noche y se despertó al otro día en la mañana como algo normal, pero pasaron 40 días. Exactamente. Entonces ahora, dentro de ese tiempo, yo estuve soñando muchas cosas. ¿Ah, sí? Y entonces esas, pues no sé si está la oportunidad para que yo... Sí, no, nosotros queremos saber, pues, porque hay que ver la historia desde el lado de quien lo vivió y también desde el lado de su familia, que para ellos para usted fue un abrir y cerrar de ojos, pero para ellos fue una eternidad, 40 días, estar con esa incertidumbre, ¿verdad? Exacto, entonces porque dentro de ese periodo a mí me dio un paro respiratorio y en ese paro respiratorio tuvo que haber una resucitación con choques eléctricos y entonces me tuvieron que volver a la vida. Fue uno de 1 minuto y otro de 7 minutos. Wow. Lo que aquí podemos ver es que la ciencia... Perdón, Sí. ¿Y ese episodio fue seguido uno de otro o fueron diferentes días? No, fue seguido uno de otro con un término de 8 horas de separación. Entonces, qué angustiante para su familia, porque ellos me imagino que los están informando. Pues a ellos les informaban sobre eso, especialmente a mi hijo Joel, que él tomó una determinación que bendigo a Dios y a su vida, porque si no hubiera sido él, en la forma que él se mantuvo firme, no hubiéramos podido lograr que pudiéramos oír estas palabras, ¿verdad? Entonces, con esos choques eléctricos que vinieron a darme la resucitación, entonces yo pude volver. Pero según, estoy hablando ya casi como saliendo de ese periodo, ¿verdad? Pero según la ciencia o los doctores que me atendían, solo había menos de 1% de salir de probabilidad. De probabilidades de salir. De sobrevivir. De sobrevivir, de salir de coma. Entonces, vuelvo. Poquísimo. Sí, vuelvo otra vez a decir lo que estamos hablando, ¿verdad? Que gracias a Dios y a las oraciones. Entonces yo aquí veo algo. Yo no creo que sea una victoria de la familia, ni que sea una victoria de la iglesia local donde nosotros estamos. Para mí, esta es una victoria de la iglesia de Cristo. O sea, porque hay muchas cosas que yo voy a ver cómo las voy acondicionando según usted me la va preguntando. Y entonces para poder ir diciendo los pasos que hemos vivido y que hemos estado viendo ahora después de todo lo que vivimos, porque fue un momento muy difícil. Y ahora aprovecho para decir algo. Mi esposa, después de que yo salí, me dice, mira, tienes que ponerte suéter. Y yo le digo, no hay frío. No. Me dice, ponte suéter, vos como no sufriste. Entonces yo creo que yo sufrí de una forma, pero mi familia sufrió de otra. Sí. Porque era muy dura la situación, ¿verdad? Entonces, en este episodio del paro respiratorio, que fueron de 7 minutos, hubieron lo que se esperaba, era que hubieran lesiones cerebrales, ¿verdad? Porque una persona que pasa este momento como una
un paro respiratorio, tiene posibilidades de ya no volver, y si vuelve tiene que tener alguna lesión, como quedar vegetal, con un andador, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Y yo quiero decirle que mis facultades están bien y quedó sin secuelas contra todo pronóstico de los doctores. Algo que decía mi hija, la que es médico, y ahí un pastor le dijo a ella: tienes que dejar tu título a un lado y ponerte como una hija de Dios. Esas son palabras que ella dice, las tomé y no agarré las cosas como con el conocimiento que tengo, sino que la tomé como una hija de Dios. Y entonces ella dice que esto fue extremadamente poderoso, porque pudimos ver que no pasó nada. Y ella le decía: lo único que mi papá va a tener son las cicatrices, porque también 40 días sin comer, o posiblemente más, ¿verdad? Porque ¿cómo hace uno para comer ahí, verdad? Entonces, ¿y cómo lo alimentaban? Bueno, me pusieron una sonda en el estómago para poder recibir los alimentos. Aparte de eso, pasó algo extraordinario, ¿verdad? Me pusieron la traqueostomía para poder ayudarme a desinfectar o sacar el pus, no sé cómo explicar eso, ¿verdad? Ajá. La flema que había en los pulmones, porque mis pulmones colapsaron, ¿verdad? Los pulmones estaba tremendo, no había oportunidad de poder decir que todo estaba bien, porque no estaba bien. Pero ahí es donde vamos viendo muchas cosas. Entonces, no sé, hay otra pregunta, ¿verdad? No, cuéntenos la historia, tome libertad. Entonces, como hablábamos, ¿verdad?, de esos 40 días del ingreso, vemos que... Ahí trae su chivo, ¿verdad? Sí, traigo un chivo ahí porque se le olvida a uno. Sí, pero cierto. algo que quisiera yo compartir sería lo siguiente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en la síntesis que yo tengo que decir es que mi hija Raquel, y todos estábamos en diferentes lugares, mi hija Raquel en Jalapa, mi hija Lidia en la ciudad de Guatemala, y mis otros hijos en Estados Unidos, y todos se unieron al Zoom. Y cuando ellos estaban en el Zoom hablando de lo que estaba aconteciendo, mi hija dijo: Dios me ha dado un rema y vamos a hablar como Jesús le dijo a Lázaro en Juan 11:43. Uh-huh. Santos Chinchilla, fuera, ven fuera. Y eso lo dijeron gritando, pidiendo mi vida. Mire, hermano, esa es una bendición, hermano. Entonces, ese fue un acto profético que podemos decir que yo aquí estoy contando la historia por eso, ¿verdad? Entonces, qué increíble, ¿y eso hicieron? Eso hicieron ellos. ¿Y qué día era más o menos cuando hicieron eso? Yo creo que estoy hablando del 40 días. O sea, ya al finalizar, digamos. Como 43 o 46 días por ahí. Entonces, eso fue lo que pasó. Porque fíjese, si hacemos números, fue el 8 de diciembre que yo desperté. Y ahí podemos asumir que 8 es número de reinicio. Entonces, el día 8 de diciembre desperté con esos momentos proféticos que estuvieron pidiendo: santos, ven fuera. Y eso fue algo que tenemos que agradecerle a Dios, ¿verdad? Entonces, después de esos de despertar, hubieron 18 días dormidos. Y no, ahora... después de los 40. Sí, después de los 40, 18 días dormidos, que yo no sabía nada. Ajá. Dicen que podían saber que yo estaba despierto porque a veces movía la cabeza, así, pero no que yo pudiera platicar.
yo no podía hacer nada. O sea que digamos que se levantó del coma a los 40 días, pero no es de que se haya levantado a platicar y Nada. dónde estoy ni nada, sino que se levantó hasta los 18 días después de... Exactamente. Entonces aquí pasó algo, que lo que pasó fue que mi hijo Josué, él se comunicaba con el apóstol Sergio y le contaba cómo era mi caso y así seguíamos, ¿verdad? Entonces eso fue bien tremendo en ese punto. ¿Y qué podemos decir? Entonces, cuando esto llega con esas dos neumonías fuertes que se volvieron a repetir, ya cuando desperté, volvió otra vez a atacarme la neumonía. O sea que eso no era como al principio llegó y se terminó, sino que fue bien difícil porque volvió a atacarme en el estado que yo estaba después. Y ahí era donde los doctores, especialmente dos doctores, que hacían mucho énfasis en que tenían que desconectarme porque yo no iba a quedar bien. De todas maneras había despertado, pero no podía yo ser una persona normal porque mi cerebro había sufrido daños. Y algo tremendo también que pasó es que un doctor, sin permiso de mi hijo, él quería afirmar que mi estado no era el que nosotros creíamos que era. Entonces él llevó a hacerme un examen cerebral para ver cómo estaba mi condición, porque él asumía que yo no servía ya para poder estar en la tierra, así diciéndolo en esas palabras, ¿verdad? Entonces, y resulta que mi cerebro estaba normal. Cuando él hizo la prueba. O sea que él no creyó lo que hicieron, ¿verdad? Y él lo hizo aparte. Y aparte de eso le decía que me desconectara porque yo tenía una deuda de $642,000 y tenía que desconectarme, aparte de que necesitaban camas para tener más pacientes. La deuda estaba ahí. Le dijeron, si desconectamos a tu papá, la deuda se va con él. Entonces, si la deuda se iba, ustedes se van a quedar tranquilos. Joel le dijo, no importa, el dinero Dios lo puede proveer, pero tú me lo mantienes conectado. Y bueno, era una insistencia tremenda, porque en esa insistencia... Qué difícil como hijo poder tomar la decisión de no, aunque le estén diciendo a los que se supone que manejan, controlan y saben de que no se puede, 1% de probabilidad de sobrevivir, están aseverando de que no hay función cerebral y pidiéndole y diciéndole, pues una deuda de esa cantidad de dinero es muchísimo, ¿no? Y que él haya tenido el temple para poder decir no, estoy creyendo en el Señor, estamos creyendo en el Señor, estamos orando y vamos a seguir. Increíble. Eso de verdad, cuando yo me pongo así bien sensible cuando oigo esto, y yo digo, gracias a Dios, gracias a las oraciones, pero gracias a mi hijo, porque Sí. Volviendo al caso de mi hija, que es médico, ella dijo, lo mismo decía yo, porque todo el conocimiento que uno tiene, eso es lo que indica que una persona después de 5 minutos que no le llega oxígeno al cerebro, una persona es declarada una muerte cerebral. Pero mi hijo más grande se paró y él dijo, no me los conectas. Pero él trabaja con un doctor que casualmente él es el que trabaja, es especialista en ese hospital, en el Hospital Johnson de Hamilton. Entonces resulta que le dijo, ¿sabes qué? Ya vi tu decisión, tu determinación que tienes. ¿Y sabes qué? Lo que tienes que hacer es que decirle al doctor que te está diciendo, porque él era uno de ellos, ¿verdad? Que le decía que los desconectaran, pero le dice, decirle al doctor que te está diciendo que desconecten a tu papá, que no te lo permite la religión, y si te insiste, decirle que lo vas a demandar y también vas a demandar al hospital. Al decirle eso, pues ya no insistieron
a que me desconectaran, pero sí fue una situación bien determinante. Wow. Y volviendo, me hicieron 2 cirugías, una en esta parte que la podemos observar, no sé si se puede ver, pero aquí la tengo, la puede ver. Por seguridad, Sí. que la miren ellos nada más. Sí. Sí. Entonces pasa eso, ¿verdad? Y la otra en el estómago, ¿verdad? Para darme alimentación. Sí, pues. Entonces esos son los puntos que nosotros tenemos que ver. ¿Y qué pasó cuando despertó? Cuando ya despertó después de los, ¿qué fueron? 58 días. Ajá. Bueno, lo que pasó después de esto fue que yo desperté con un hambre. Un hambre que yo decía, tanto hijo que tengo y nadie me viene a dar de comer, ¿verdad? Entonces que sea una hamburguesa y para mí las hamburguesas no son muy familiares, ¿verdad? No mucho me gustan, pero yo decía que sea una hamburguesa. Quería tomar café negro. Ajá. Y entonces, como no me podían dar ninguna clase de alimento porque yo era alimentado por una sonda, entonces mi esposa, al fin ella llegó a darme en un gotero. Me puso solo en los labios un poquito de café para quitarme aquello de que yo estaba exigiendo café, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, a mí me vinieron muchas cosas que yo quisiera también decirles, ¿verdad? No sé si cuéntame. O cuéntenos, mejor dicho. Bueno, perdí 60 libras en ese periodo. Wow. Pero qué dieta más rigurosa esa. Sí, eso no es recomendable. No, para nadie, ¿verdad? Entonces, pero habíamos creído que nosotros logré entender en ese periodo que proféticamente se había anunciado el año de la recuperación. Y entonces eso logré alcanzar porque yo desperté ya conscientemente coordinando los pensamientos el día 23 de diciembre del año del año pasado, ¿verdad? Ajá. Entonces, y cuando yo me doy cuenta de que desperté en esa fecha, cuando vino la pandemia, yo quise pensar en que yo pensé que iba a haber una crisis para toda la gente, especialmente los que viven del diario, cómo va a estar esta crisis. Entonces, algo tan tremendo es que yo dije, yo tengo un terreno que mi papá me regaló en Jalapa y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? La gente no siembra porque no tiene dónde hacerlo. Pero yo lo voy a hacer porque esta pandemia nos trae una crisis económica y como la dieta de los guatemaltecos es el maíz y el frijol, yo le dije, yo voy a sembrar y voy a dar a los pobres. Eso se lo dije a ella y mis hijos incluso no lo sabían. Ajá. Pero cuando yo vi eso, entonces yo desperté el día 23 porque vi un video y el video que me lo mandó mi hija. Y en ese video yo vi que había un tractor desgranando maíz o una desgranadora. Entonces yo le dije a mi hija, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Porque yo le llamé, ¿verdad? ¿Y qué hiciste? Y ella me dijo, lo que tú hubieras hecho si estuvieras aquí. Entonces yo mandé a desgranar el maíz y salieron 100 y algo de quintales, me dijo. Le dije, qué bueno, pero me dijo, lo bueno es que ya me estás hablando y eso es lo que más necesito, me dijo, que estés con nosotros, que estés pensando en lo que yo hice aquí, me dijo. Y bueno, me llenó de mucha alegría, pero estoy hablando del día 23 y eso lo consideré así 23 porque en el video que me mandó, la fecha que aparece en el video es el día 23. No porque yo... Sí, pues no porque usted se recuerde, sino por el video. Por el video que yo me recuerdo. Ajá. Y ya cuando pasó algo más extraordinario fue cuando
una enfermera que se llama Kimberly, es boricua. Ajá. Ella, cuando ella me vio, ella me atendía, pero cuando ella me vio, yo estaba recordando lo que estaba pasando, me dice, santos, santos, pero a gritos. Me decía, tú has resucitado, tú eres un milagro. Y esa mujer de verdad lloró. Esa mujer se abalanzó sobre mi cama. Y esa mujer me agarró mis manos y me dijo, Santos, tú eres un milagro. Pero para mí ella estaba haciendo un show. Ella era lo que estaba haciendo porque yo sentía... Según usted se había dormido ayer. Exacto. Yo me había dormido reciente y entonces yo no estaba pensando en que había pasado tanto tiempo. El día 25, ese día 25, entonces pasó algo. ¿Qué pasó? Pasó un hombre enfrente porque yo estaba en una recámara donde ya me habían pasado a recuperarme, en recuperación. Entonces pasó un hombre enfrente y volvió a regresar otra vez y empujó la puerta. Pero como la gente para entrar donde yo estaba tenían que estar puros astronautas, Sí, pues. tenían un equipo especial. Y cuando entraron, cuando empujó el hombre me dijo, siervo, pero a gritos, siervo, yo a usted lo conozco, siervo, usted ha resucitado, yo lo vi, yo caminé con usted cuando cargaba un montón de tubos, cuando cargaba un montón de mangueras, yo lo vi y me dijo, yo voy a ir a testificar a la iglesia, porque yo lo vi. Y así decía el hombre. Y me dijo su nombre, y de verdad, Juan Cortés se llama, es de Costa Rica. Él trabaja en el hospital moviendo a los pacientes con las camillas que lo llevan a hacer algunos exámenes. Ajá. Entonces pasó todo eso y de verdad eso fue extraordinario, muy maravilloso. Bueno, las palabras casi no se pueden expresar tanto con la inmensidad de lo que pudimos ver. Ahora, ahí vienen las preguntas, ¿verdad? En el tiempo que estuve dormido, ¿qué vi? ¿Qué me dijeron? Esa sería una buena... No, pero cuéntenos, sí. ¿Vio algo entonces? Sí, entonces yo vi muchas cosas y empezaré diciendo con lo que es... voy a decir algo antes de esta parte porque esta es bien importante. Bendigo al pastor Ramiro Sagastume, que aunque se oía pesado lo que él dijo, de verdad tenía sentido de ser. Como mis hijas tenían contacto con él y pues pedían consuelo porque no había otra forma como poder ellos tener alguna palabra de ánimo. Entonces les dijo Ramiro, ¿saben qué? Entréguenlo. Lo que más amaba Abraham, eso fue lo que él hizo, entregar a Isaac. Entreguen a su papá. Wow. Entonces, qué difícil. Dicen mis hijos que no les gustó, pero que lo hicieron. Y cuando pasó eso, empezó a haber cambios. Entonces, esos cambios... Pastor, yo tengo una pregunta, aparte por de eso. Y esos doctores que habían sido tan negativos o tan pegados a lo que dice la ciencia, cuando vieron semejante milagro, ¿qué pasó con ellos? Pues llegó uno, el que es apellido Gassi, el doctor Gassi. Cuando yo estaba recuperando, se acercó. Yo lo conocí a él porque mi hijo trabaja con él. Y se acercó y le dije yo, doctor Gassi. Y él me dice, ¿cómo me llamo yo? Me dijo, doctor Gassi. Santos, me dijo. Meneó la cabeza, movió la cabeza así y se fue. Llegó el otro que fue impactado. Sí, se fue impactado y el otro solo me vio y se fue así. Entonces,
Mis hijos rodearon el hospital. Tengo muchas cosas que decir, pero todavía no termino, pero vamos a ver si puedo avanzar. Mis hijos rodearon el hospital proféticamente. Rodearon el hospital sonando shofares, llevaron sal, llevaron aceite, llevaron vino, llevaron un lazo, lo cortaron, tratando de declarar vida en ese hospital, exponiéndose a que los detuvieran porque estaban en plena pandemia. Ese fue un acto profético, como el de Ramiro, como el que ellos hicieron, fueron actos proféticos. Otro acto profético que se dio es que mi esposa tomó la Santa Cena. Y entonces al tomar ella la Santa Cena, entonces mis hijos le dijeron, ustedes son uno, tómala en vez de mi papá. Y dice que cuando tomé la Santa Cena, perdón, corrijo, cuando ella tomó la Santa Cena yo empecé a reaccionar. Entonces, cuando tomó ella la Santa Cena por usted. Ella la tomó por mí y yo empecé a reaccionar. Entonces todo eso que nosotros hemos podido ver y hemos podido alcanzar. Fue un ejercicio de fe para todos, así, ejercicio de fe extremo, ¿verdad? Eso fue un ejercicio exactamente extremo. Entonces, como voy a avanzar, porque el tiempo también nos avanzó, entonces el otro punto era que en el tiempo que estuve dormido me dijeron que tenían que recuperar los valores en la familia. ¿Así? Recuperar los valores familiares porque se han perdido. ¿Y cómo se lo dijeron? Fue en el tiempo de dormir, ¿verdad? Que la familia estaba pasando una crisis y que habían que recuperar. ¿Pero fue un sueño o le hablaron a Me hablaron como eco que llegó. No había nadie, solo una voz que hacía eco. Dijeron que los valores se tenían que recuperar y que mi mensaje tenía que cambiar. Entonces, yo dije, ¿cómo cambiar? Porque tuve tiempo de preguntar, ¿verdad? ¿Cómo cambiar? Me dijeron, vida eterna a través de la cruz. Infierno por la desobediencia. Así. Esas fueron las situaciones. Otra cosa. ¿Usted estando en coma preguntó también? Sí, pero pude preguntar, ¿cómo es eso? Porque otra de las cosas que también quisiera añadir a esto sería lo siguiente. Es que los jóvenes se están muriendo por causa de las redes sociales, pero que no los tratara mal, que los aconsejara, que hablara con amor, que les explicara. Lo que yo pudiera hacer era instruirlos, no regañarlos. Yo no sé cómo me llegaron esas palabras a mí, porque la juventud, yo no creo, si recordamos lo que hemos estado hablando, yo creo que la victoria no es de la iglesia local, sino a nivel de la iglesia. Definitivamente. Otra cosa que me llama mucho la atención es que también me hablaron de los peces buenos y los peces malos. Y cuando yo hablo esto, de verdad me pongo muy sensible, porque estando en la iglesia, que el Señor me permite estar, me tiraron 2 peces en la alfombra y los peces saltaban y los peces eran iguales. Entonces me dijeron que distinguiera cuál era el pez bueno y el pez malo. Eso quiere decir, creo yo, que tenemos que tener discernimiento en el tiempo final. Bueno, eso lo dejo ahí nomás, ¿verdad? Pastor, nos quedan poquitos minutos para seguir el programa. A mí me gustaría que, dada la experiencia tan sobrenatural que usted tuvo, que su familia tuvo, y que, bueno, al final todos los que le rodeamos de alguna manera pues tuvimos, porque fue testimonio para todos, y ha sido felicidad y ha sido agradecimiento para Dios, porque pues nos regaló más tiempo con usted. ¿Usted qué le puede decir a la gente que está atravesando problemas similares de salud? Hay mucha gente que perdió familia, que no tuvo, no fue el plan de Dios, y a veces es bien difícil entender el plan de Dios, pero Dios es bueno siempre, independientemente de qué pase. Y entonces, pues, ¿qué palabras le puede dar a la gente que perdió familia o a la gente que está atravesando una situación similar, que perseveren, que tengan fe? Cuéntenos, ¿qué
Yo creo que lo que le podemos decir a los que están pasando una crisis como la que yo viví, que no se cansen. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Eso sería uno. Y lo otro sería, tenemos un compromiso, no solamente con nuestras autoridades, sino con nosotros mismos. Debemos de ser más humanos y creerle al Señor que Él va a hacer lo que va a hacer. Y cierro prácticamente esa parte con algo. El final del Evangelio me dijeron que iba a ser un final glorioso. Ese Evangelio caían como unas luces pirotécnicas del cielo a la tierra. Y entonces pasó algo. Y vieron, ese es el final del Evangelio. Todo va a ser alcanzable. Todo lo que nosotros pidamos lo vamos a lograr. Y ahí incluye también la salud de aquellos que la perdieron o que la están perdiendo. Incluye la salud, porque si es alcanzable, es porque lo vamos a lograr. Y cuando dice que todo es un absoluto, es todo, nosotros podemos recuperar la salud, solo que tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. Y bueno, nosotros en un corto tiempo hicimos un templo, porque ese es otro punto que me dijeron, si quieres tener un templo lo vas a lograr. Y yo dije, bueno, pero templo tenemos. Y no, me dijeron, piensa en los pobres. Pero yo pienso que no estamos hablando directamente de pobres, estamos hablando de pobres que no tienen el conocimiento y nosotros lo tenemos que compartir. Y si eso es así, tenemos una esperanza. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, pastor. Realmente creo que el consejo de mantenernos en contacto, en comunión con Dios, siempre debería ser estando sano o no, porque pues no somos dueños de nuestra vida. Alguien sano puede salir y despedirse en su casa y no regresar en la noche y estaba sano. ¿Y qué ha pasado? Hemos oído muchas veces que nos dicen los cementerios están llenos de lápidas de niños, ¿verdad? Que tenían una vida, un futuro, un montón de cuestiones todavía por delante. Y la cuestión es de que debemos de estar a cuentas con Dios y debemos de estar no por temor, sino por amor, ¿verdad? Exactamente. Por amor, porque hace algún tiempo yo estaba oyendo alguna canción y de cristiana, ¿verdad? Y estaba hablando de cómo el amor de Dios nos persiguió a pesar de nosotros, a pesar de que hemos sido a veces mal creados, mal portados, cualquier cosa, pero el amor de Dios siempre nos persiguió y nos encontró. ¿Y qué necesidad tiene Él de nosotros? No tiene ninguna necesidad, ¿verdad? Es al contrario, nosotros tenemos necesidad de Él. Así que la reflexión tal vez es que lo busquemos en todo tiempo, en todo lugar, que de plano van a haber situaciones en donde vamos a fallar, pero hay que seguir adelante y hay que seguir buscando, poniéndonos a cuentas, porque lo que tenemos es algo maravilloso. Yo creo que nosotros no estamos por buenos en la iglesia, sino estamos porque nos está dando una oportunidad el Señor. Y termino yo mi participación agradeciéndole al Señor y agradeciéndole a la familia que nos ha dado este privilegio, familia Ebenezer, que nos ha dado este privilegio de poder vivir a través del ruego que hicieron a Dios. Gracias pastor, y también les quiero dar las gracias al Grupo Los Tres. Grupo Los Tres, o sea, nos concedió, nos prestó este vehículo para que pudiéramos hacer esta entrevista el día de hoy, y pues siempre están al cuidado de nosotros en ver de que tengamos un vehículo bueno y todo. Así que si usted está buscando el comprar, renovar su carro, pues les recomiendo Grupo Los Tres. Tiene una gama grande en carros usados y en carros nuevos. Dios les bendiga y nos vemos próximamente. Bendiciones.